¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video en Key Unboxings. El día de hoy me llegó este pack de teclado y mouse inalámbrico tipo gamer. Este producto lo adquirí en AliExpress y la verdad que me pareció el más increíble por el precio, ya que fue el más barato que encontré con todas estas características. Ya que encontrar un pack como este en el que venga un teclado mecánico tipo gamer con esas luces RGB y el mouse también con el mismo estilo, y además de que ambos son recargables y lo más importante, inalámbricos, encontrar esto a un super precio es casi imposible, creo yo. Lo adquirí a un precio de $33 con todo envío. Les estaré dejando el link de compra en la descripción para que lo puedan adquirir a este super precio. Entonces ahora veamos si con este super precio se puede encontrar algo de buena calidad. Así que ahora vamos con el unboxing y las pruebas correspondientes. Pueden ver que vino con su pad mouse. Está bonito. Su cable USB para cargar el mouse y teclado. Micro USB, por lo que veo. Y aquí está el teclado. Pueden ver que es mecánico. El manual de la marca, el cual es esta, ¿no? Siyulan, una marca china. Y aquí está el mouse. Está genial. Tiene dos botones aquí y este es el DPI. El scroll se siente cómodo, la verdad. Es liso. No está duro ni nada. Aquí tiene su switch de encendido y apagado, y este switch me parece que es para apagar o encender la luz RGB. Aquí tienes entrada micro USB. Este, si no me equivoco, es el USB receptor de los dos dispositivos, ya que veo que en el teclado no viene, lo cual está genial, ya que me ahorra un puerto de USB más. Y algo curioso en el mouse es que los botones, si son bien silenciosos, no generan nada de ruido casi, lo cual está muy bien para mí, ya que no me gusta cuando genera mucho ruido al cliquear. Estos son sumamente silenciosos. En el teclado aquí tiene sus bases. Aquí está la entrada micro USB y aquí está el switch de apagado y encendido. Y bueno, las teclas se sienten cómodas. Bien cómodas, la verdad. Generan ruido, ¿no? Al presionar, ¿no? Un ruido regular. No se tiene que ejercer mucha fuerza al presionar. Son livianas.
Y bueno, para las personas que quizás quieran saber las medidas, el mouse mide unos 13 centímetros de largo, de ancho, a ver, de la parte más ancha, 7 centímetros, y la altura es de más o menos 3.6 centímetros, o sea, 36 milímetros. En el teclado ...44 centímetros con 1 milímetro de largo, de ancho, y en la altura, en la parte más alta, 3.32 milímetros, y en la parte más baja 3 centímetros. Como el teclado tiene un diseño inclinado, y bueno, serían todas las medidas. Y bueno, ahora voy a cargar los dispositivos para ver qué tal se ven las luces, así que ahí vamos. Y bueno, aquí pueden ver cómo se visualiza. Aquí traté de que el ambiente sea un tanto oscuro para que puedan resaltar los colores. Está muy genial. Ahora vienen las instrucciones que con la tecla FN más Page Down es para bajar la intensidad del color de la luz RGB, y con el Page Up es para subir el brillo, ¿no? Tiene 3 niveles de intensidad. Esta es la mínima, media y alta, ¿no? Este es el máximo. Y con FN más Scroll Lock es para apagar la luz. Ahora en el mouse pude ver que en realidad este switch que está debajo del on-off, este de aquí, es para mantenerlo en un solo color, el cual es rojo por defecto, o para hacer que cambien los colores, ¿no? ¿Pueden ver?
Y bueno, así se vería con la luz, ¿no? Igual como pueden ver, sí se logra resaltar bastante la luz RGB. Y bueno, aquí pueden ver cómo escribe. Reacciona muy bien al tacto. Como les dije, no se tiene que ejercer mucha fuerza. Pero lo que más me sorprende es lo silencioso que es este mouse. Reacciona muy bien y pueden ver que no hace casi nada de ruido. No hace el clásico sonido del clic. Y bueno, la verdad que estoy satisfecho con el producto. Creo que sí vale la pena pagar unos $33 por todo esto. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden suscribirse, dar like y comentar. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Immortal.